Imagínate que trabajas en una empresa que vendéis 5 productos. En esta tabla tienes las ventas de esos productos a vuestros 5 mejores clientes durante el periodo 2001-2015. Aquí tenemos la tabla con todos los datos, hasta el año 2015. Bien, te piden un informe en el que detalles ventas a cada cliente, las ventas por producto, las ventas por cliente y año, las ventas por producto y año, ventas de cada producto a cada cliente en todo el periodo y las ventas de cada producto a cada cliente en cada año. Seguramente con lo que llevamos del curso podrías hacerlo utilizando fórmulas o con subtotales, pero esta vez vamos a hacerlo con tablas dinámicas y veréis lo potente que es esta herramienta. Para crear la tabla dinámica, primero seleccionaremos los datos. Nos venimos aquí, podemos o bien arrastrando o nos colocamos en la primera celda, vamos abajo del todo y manteniendo el botón Shift o de mayúsculas seleccionamos la última celda y así es como podemos también seleccionar una tabla. Bien, una vez que está seleccionada nos iremos al menú Datos, Tabla dinámica, Crear. Nos aparece esta ventana y le diremos Selección actual, tal como está. Le decimos Aceptar y nos aparece esta ventana que se llama Disposición de tabla dinámica. Antes deciros que en la versión 5 del LibreOffice Calc a esto lo llama tabla dinámica, pero en versiones anteriores esta función la llamaba piloto de datos. Os la podéis encontrar también con el nombre de piloto de datos, pero es lo mismo. Bien, llegamos a esta ventana, Disposición de tabla dinámica. Aquí lo que haremos es con los campos disponibles, que los tenemos aquí en la derecha, los arrastraremos y colocaremos para definir nuestra tabla dinámica. Vamos a verlo con los ejemplos. En la parte izquierda tenemos 4 recuadros llamados campos de página, campos de columna, campos de fila y campos de datos. Vamos a hacer el primer ejemplo que hemos dicho, saber las ventas totales por cliente. Como queremos saber las ventas totales por clientes, en el recuadro de campo de datos pondremos lo facturado, que son las ventas. ¿Cómo lo hacemos? Lo seleccionamos y teniendo apretado el botón izquierdo del ratón, arrastramos y vamos al recuadro de campo de datos. Y una vez aquí, soltamos. Y ya se ha colocado el dato de ventas, de facturación. Como queremos saber por cliente, seleccionamos el campo cliente y lo mismo, siempre va a ser igual, arrastrando teniendo apretado el botón izquierdo del ratón. Y nos venimos aquí, campos de fila, y soltamos. Y ya está. Ahora le damos a aceptar. Y fijaros, me crea una nueva hoja de cálculo, aquí la tenéis, y nos muestra la facturación por cliente y el total. ¿Habéis visto lo rápido que es utilizando las tablas dinámicas? Pero bien, imaginad que no queréis tener los clientes en filas, sino en columnas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, seleccionamos la tabla y con el botón derecho del ratón vamos a editar disposición. Y nos vuelve a la misma ventana de antes. Como ahora queremos que los clientes no aparezcan por filas, sino en las columnas, lo que haremos será arrastrar el campo cliente a esta parte de aquí, donde pone campos de columna. Y soltamos. ¿Veis? Es lo mismo, pero ahora los datos están en esta disposición, con cada cliente colocado en una columna. Y otra opción que tenéis, seleccionamos, volvemos, botón derecho, editar disposición. Si lo ponemos en campos de página y le damos a aceptar, fijaros, nos permite filtrar por cliente, es otra opción que tenéis. Lo más habitual, seleccionamos todo, editar disposición y lo ponemos en campos de fila y aceptamos. Ahí tenéis las ventas por cliente. Una gran ventaja que tienen las tablas dinámicas es precisamente eso, que son dinámicas, es decir, que cuando modificamos los datos originales se puede actualizar la información. ¿Cómo? Si nos venimos a la tabla original, imaginar que aquí el primer cliente en vez de 23.000 euros ha facturado 3.000 solamente, es decir, 20.000 menos. Y ahora si volvemos a la tabla dinámica, en principio no ha hecho nada, sigue teniendo los datos anteriores. ¿Cómo actualizamos esto? Seleccionamos la tabla y con el botón derecho, actualizar. Le decimos actualizar y fijaros, ha disminuido la facturación del cliente 1 en 20.000 euros, porque ha pasado de 23.000 a 3.000. Voy a borrar la tabla dinámica y la vamos a volver a crear para ver las otras opciones que tenemos. La elimino, esto ya lo hemos visto en otras lecciones. Bien, volvemos aquí a la tabla original. Entonces, vuelvo a seleccionar la tabla. Menú Datos, Tabla dinámica, Crear. Selección actual. Y volvemos a poner cliente en campos de fila y las ventas, es decir, lo facturado, en el campo de datos. Origen y destino. La nueva tabla con la información que queremos nos aparecerá en una nueva hoja por defecto. Por eso aquí pone destino, hoja nueva. Si queremos que aparezca en la misma hoja, tendremos que hacerlo desde aquí, desde la selección.
Seleccionaremos las celdas donde queremos que aparezca. Yo recomiendo la opción por defecto, es decir, que la nueva tabla aparezca en una nueva hoja, para que no se mezcle la información y tenerlo más organizado. ¿Qué más tenemos? Opciones. Tenemos 6 opciones. La primera, ignorar las filas vacías. Si tenemos filas vacías en nuestra tabla original, aquí le diremos si las tiene que tener en cuenta o no. Por ejemplo, le digo aceptar y me crea la tabla dinámica, igual que antes. Si nos venimos a la tabla original, voy a crear aquí una fila. Botón derecho, insertar filas arriba. Bien, ahora aquí tenemos una fila vacía. Volvemos a tabla dinámica, seleccionamos, botón derecho y le digo actualizar. Fijaros, me aparece una nueva fila que es vacío. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta esta fila. Si tenemos una tabla donde aparecen filas vacías y no queremos que esto lo tenga en cuenta, haremos lo siguiente. Selecciono otra vez, volvemos, editar disposición y en opciones le diremos ignorar las filas vacías. Si le digo aceptar, ¿veis? Ahora ha desaparecido. No tiene en cuenta las filas vacías. Es una opción que tenéis. La siguiente, volvemos a entrar, opciones, voy a desmarcar la opción que hemos visto y vamos a ver columnas totales y filas totales. Con esto lo que obtenemos son los valores globales en la tabla dinámica. En nuestro caso es esto de aquí. Es la suma total de lo facturado. Aquí los valores de facturación los tenemos en filas y me da la suma de las 5 filas. Si no queremos que aparezcan estos valores, en este caso lo que haremos será quitar filas totales para que no haga las sumas de las filas. Fijaros, si quitamos la opción de filas totales y aceptamos, ¿veis? Desaparece. Vuelvo a entrar. Si tuviéramos los datos por columnas y no queremos que nos los sume, quitaríamos esta opción. Por defecto es interesante tenerlas marcadas las dos, porque así nos aparecerán los valores totales de lo que estemos calculando. Yo os recomiendo que las tengáis marcadas. Vamos a ver esta, identificar categorías. Me voy a venir a esta hoja de cálculo que tengo aquí, facturaciones 2011-2015, idem categorías. Fijaros, es la misma que tenemos aquí. Voy a quitar esta fila, eliminar las filas seleccionadas. Bien. Lo que os decía, es la misma tabla, solo que los datos de los años no se repiten, solo aparece en la primera fila. 2011, 2012, 2013, 14 y 2015. En esta tabla aparecen todo el rato, repetidas. Aquí no, es una opción que puede ocurrir. Pues bien, como en este ejemplo, hay veces que la columna con los datos solo tiene el dato en la fila que empieza la categoría o cambia el valor. Y con la opción de identificar categorías, lo que hace es reconocer las siguientes filas como si el dato estuviera en todas las filas. Fijaros. Menú datos, tabla dinámica, crear. Selección actual, aceptamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular las ventas por año. Para eso, en vez de utilizar clientes, utilizaremos el campo año. Lo colocamos aquí, en campos de fila, y lo facturado igual que antes, en campos de dato. Y en las opciones, vamos a dejarlo sin marcar, como hemos hecho antes. Le decimos aceptar, y fijaros, para el año 2011 solo dice 23.000 euros, y para el 2012 121.000, y así con el resto. ¿Por qué? Porque en la tabla que hemos utilizado de base, solo aparece el año 2011 en esta primera fila, que son los 23.000, y en cambio no tiene en cuenta el resto de datos, porque no hemos marcado la opción identificar categorías. Si volvemos a la tabla dinámica, la seleccionamos, editar disposición, y ahora sí que vamos a marcar identificar categorías, y le decimos aceptar. Fijaros, ahora sí que tiene en cuenta todos los datos, porque tiene en cuenta, al marcar esa opción, tiene en cuenta estas filas de aquí. Es otra opción que tenéis. Vamos a volver a la tabla dinámica que creamos antes, donde tenemos los datos de ventas por cliente. La selecciono, como siempre, y editar disposición. Bien, otras opciones. Añadir filtro. Voy a marcar filas totales para que luego aparezca bien. Añadir filtro. Con la opción añadir filtro nos aparece la opción filtrar en la tabla dinámica. Fijaros. Seleccionamos y le damos a aceptar. Me aparece aquí filtrar. Si hacemos doble clic, nos aparece la ventana de criterios de filtro. A esta ventana también podemos llegar de la siguiente manera. Cancelo. Vuelvo a seleccionar para quitarla, editar disposición, opciones, voy a quitarlo. Bien, vuelve a estar como antes. ¿Cómo podemos llegar a la misma ventana? Seleccionamos, botón derecho, filtro, y nos aparece la misma ventana. Son las dos maneras que tenemos para llegar. Voy a volver como estaba antes. Editar disposición y opciones, vuelvo a marcar añadir filtro y aceptamos. Si hacemos doble clic sobre esta celda, nos aparece la misma ventana.
¿Lo veis? Las opciones de filtro ya las vimos en una lección anterior. Un ejemplo rápido. Queremos saber lo facturado por cliente, pero solo tenga en cuenta aquellas facturaciones superiores a 50.000 euros. ¿Qué quiero decir? Cancelo. Que de la tabla original yo quiero saber lo que ha facturado cada cliente, pero que solo tenga en cuenta cuando estas facturaciones sean superiores a 50.000 euros. Entonces, volvemos. Diríamos que esta tabla solo tenga en cuenta que lo facturado sea mayor o mayor o igual a 50.000. Si le damos a valor, tenemos todos los valores posibles que aparecen en la tabla original, pero podemos poner el valor exacto que queramos. 50.000 y aceptamos. ¿Veis? Han modificado los valores porque solo tiene en cuenta para cada cliente las ventas que son igual o mayores a 50.000. Es otra opción que tenéis, la opción de filtrado. Seleccionamos, volvemos. Opciones, voy a quitarla. Y vamos a ver la última, activar análisis detallado. Si queremos quitar el filtro, botón derecho, filtro, y lo quitamos aquí. Ninguno, y le decimos aceptar. Y vuelve a estar con los valores originales. Vamos a ver la última opción. Selecciono, botón derecho, editar disposición. La última opción que tenemos es activar análisis detallado. Si lo marcamos y le decimos aceptar, fijaros, parece que en principio no ha hecho nada, pero al tenerla marcada podremos saber de dónde salen los valores de la tabla dinámica haciendo doble clic sobre ellos. Si ahora hago doble clic sobre la facturación del cliente 1, mirad, me crea una nueva hoja con los datos detallados del cliente 1, de dónde sale esa facturación. Si volvemos aquí, por ejemplo, el cliente 4, doble clic, me crea otra hoja con los datos del cliente 4. Eso es porque aquí tenemos marcada esta opción, activar análisis detallado. Si lo quito, fijaros, le digo aceptar y ahora si hago doble clic como antes, no me hace nada, me entra en la celda pero no me saca los datos detallados. Es otra opción que tenéis. Bien, hasta ahora habéis visto todas las opciones que tenemos utilizando el ejemplo de ventas por cliente. Vamos a hacer ahora los otros ejemplos que hemos dicho al principio de la lección y veréis el gran potencial de esta herramienta para obtener tablas de datos resumidas en muy pocos pasos. Volvemos a la tabla original, la seleccionamos y volvemos, datos, tabla dinámica, crear, selección actual, aceptar. Bien, vamos a ver, como os he dicho, los siguientes ejemplos. Primero, vamos a calcular las ventas por producto. Hasta ahora hemos visto las ventas por cliente, ahora por producto. Pues en vez de utilizar cliente, utilizaremos el campo producto. Lo colocamos en campos de fila y facturado en campos de datos. Y aceptamos. Ahí lo tenéis. Ahora tenemos las ventas por producto. Antes era por cliente y ahora por producto. Otro ejemplo. Selecciono, editar disposición. Ahora quiero obtener una tabla resumida de ventas por cliente y año. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, si queremos eliminar esto, lo que hacemos es seleccionarlo con un clic, ahora ya está, y con el botón suprimir lo eliminamos, es muy sencillo. Y aquí igual, lo seleccionamos con un clic y suprimir. Es la manera que tenéis para eliminar los datos que aquí habéis arrastrado. Bien, lo que os decía, ventas por cliente y año. Pues en este caso cogeremos cliente en los campos de fila, igual que antes facturado en campo de datos, y año en campos de columna. Le digo aceptar y ahí lo tenéis. Los datos de venta por cliente y por año. Habéis visto qué rápido es utilizando tablas dinámicas. Otro ejemplo. En vez de las ventas por cliente y año, vamos a obtener las ventas por producto y año. Vuelvo a seleccionar, editar disposición, y en vez de cliente, hago un clic, lo selecciono, lo borro, con el botón suprimir, pongo producto, y aceptamos. Y ahí tenéis la tabla de ventas por producto diferenciando por año. El siguiente ejemplo. Las ventas de cada producto a cada cliente en todo el periodo, es decir, sin diferenciar por años. ¿Cómo sería? Volvemos, editar disposición. En este caso, voy a borrar esto, recordad botón suprimir. Lo que os decía, queremos las ventas de cada producto a cada cliente en todo el periodo. Entonces, cogemos el campo cliente y lo colocamos aquí. Lo facturado lo mantenemos aquí y el campo producto lo ponemos en campos de columna. Y aceptamos. Y ahí lo tenéis. Las ventas de cada producto a cada cliente en todo el periodo. Y por último,
Vamos a ver las ventas de cada producto a cada cliente, pero esta vez sí que va a diferenciar por años, del 2011 al 2015. Seleccionamos, botón derecho, editar disposición. Vamos a ver dos formas de hacerlo. La primera, como está ahora aquí, pero además vamos a añadir la variable año en campos de página. Y fijaros lo que hace. Aceptamos. Nos aparece lo mismo de antes, pero aquí nos aparece esta fila que es por año y podremos diferenciarlo por año mediante este filtro. Por ejemplo, si solo quiero el 2014, deselecciono el resto y aceptamos. Y ahora nos aparecen las ventas de cada producto a cada cliente del año 2014. Podemos diferenciar por año. Si le decimos todos, nos vuelve a la tabla original, donde tiene en cuenta todo el periodo, todos los años. Otra forma de hacer esto. Seleccionamos, editar disposición. En vez de colocar el campo año aquí en campos de página, lo vamos a colocar en campos de fila. Ya veis que tenéis muchas opciones. Combinando todos los campos posibles según donde los coloquéis, nos sacará unos resultados, nos sacará una tabla dinámica. Os animo, como siempre, a que practiquéis vosotros con otras opciones. Le decimos aceptar y fijaros qué tabla nos saca. Es una tabla donde tenemos por cliente y por año las ventas en cada producto y el total. Es decir, aquí está todo resumido, pero de una forma más estructurada, más visual. Bien, con esto finalizamos.